Nuestro invitado de hoy es el doctor Fander Falconi Benítez. Es economista, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Economía, cursada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, y una maestría y doctorado en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue secretario nacional de Planificación y Desarrollo de enero del 2007 a diciembre del 2008, fecha en que fue designado como ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta el 10 de enero del 2010. Actualmente es el secretario nacional de Planificación y Desarrollo Semplares. Ha aportado con artículos a un sinnúmero de revistas especializadas y publicaciones colectivas. Bienvenidos y bienvenidas. La tarde y noche de hoy nuevamente tenemos la visita de Fander Falconi, ex canciller de la República del Ecuador y actual principal de las Semplades. Él con nosotros en el programa Fondo ha charlado y ha dialogado con nosotros algunas veces, en algunas ocasiones. Para nosotros siempre es grato tenerlo. Es un hombre que visita la península de Santa Elena, puesto que aquí tiene su casa en la comunidad de Allangue. Fander, buenas noches, tus primeras palabras. Buenas noches, un gusto estar en tu programa. Nuevamente, como bien tú lo señalaste al inicio, no es la primera vez que hemos charlado sobre temas a profundidad, sobre aspectos económicos, sociales, políticos, y ahora hay una grata noticia, digamos, porque siempre publicar y editar un libro es una grata noticia, porque implica el trabajo intelectual, en este caso de muchos autores. Es un libro que se llama A Redistribuir, cómo nosotros podríamos tener políticas integrales en materia de pobreza, o para erradicar la pobreza, en materia de romper las inequidades de toda índole en nuestro país, que es una de las características primogéneas de las sociedades latinoamericanas. Permíteme una cosa, el título del libro que se va a lanzar esta noche aquí en la Universidad Península de Santa Elena, esa es una de las razones de la visita de Fander, tiene el título de A Redistribuir Ecuador para Todos. Ese prefijo de re antes del verbo distribuir, ¿tiene alguna connotación? Si uno mira la historia y la característica de las sociedades latinoamericanas, lo que podríamos decir que tenemos una herencia pesada prácticamente desde el siglo XIX, son las brechas, las inequidades, es decir, las distancias que hay entre un pobre y un rico, la mala asignación que hay en los ingresos, en la tierra, en los activos, en el crédito, por ejemplo, y cómo es necesario lograr sociedades mucho más homogéneas e inclusivas para lograr una mejor democratización de las mismas. Si nosotros entendemos como democracia, o uno de los aspectos fundamentales de la democracia, la consecución de las libertades, de las oportunidades, de las opciones de los individuos en una sociedad, la distribución adecuada de los medios de producción juega un rol fundamental en términos de lograr la democratización de las mismas. Y prácticamente desde el siglo XIX, desde nuestra entrada como vendedores de productos primarios en una determinada inserción del mundo laboral, en el mundo internacional, nos ha privado a nosotros de un conjunto de carencias. Y esas carencias se expresan en privaciones materiales, en privaciones sociales, pero también en estas brechas distributivas. Y creo que eso es lo importante de este libro. Ya en el año 2010, Naciones Unidas publicó un informe que se llama La desigualdad en América Latina. Es la primera vez que Naciones Unidas abordaba el tema de la desigualdad. Había abordado el tema de la pobreza. Pobreza definida como privación o carestía, o que estamos bajo una línea determinada de ingresos. Pero la desigualdad es un problema mucho más estructural, y a veces se dice que es la causa primera para que exista pobreza. Fander, los autores, Termino la idea, en ese informe ya Naciones Unidas hablaba de que América Latina es la región más desigual del planeta, incluso más desigual que el África subsahariana, y donde están concentradas las mayores brechas, donde está el hombre más rico de América Latina, el señor Carlos Slim, y está la persona más pobre del mundo. Entonces las brechas son horrorosas, y creo que el gran reto para lograr una democratización de las sociedades es romper adecuadamente estas brechas con política pública activa. Sí, a los europeos cuando hablan de América Latina se les escucha con frecuencia hablar de que si alguna tarea pendiente tiene América Latina es efectivamente el acortar estas brechas y el redistribuir.
Los autores del texto, ¿quiénes son? ¿Cómo Semplades está empeñada en esta línea editorial? ¿Por qué? Primero, tal vez un ligero comentario también a lo que tú acabas de decir, que es muy interesante. Justamente el día de hoy había un informe sobre el caso español. Recordemos que Europa, la Europa capitalista, está en una crisis inusitada prácticamente desde el año 2008. Es una crisis de contagio del capitalismo central, de la economía más grande del planeta, los Estados Unidos, que ha desembocado en un conjunto de crisis sistemáticas en algunos países europeos. Ahí está el caso de Grecia, de Irlanda, de España, está el caso de Italia. Pero a ti no te parece, cuando escuchas a los europeos... Pero aquí es lo importante, que es lo que te quería comentar, que España es uno de los países donde había un informe justamente el día de hoy indicando que es el país más desigual en el caso de la Unión Europea, justamente, sí, entre otras cosas, por la crisis. Por la crisis. Pero a ti no te parece, cuando escuchas ahora a los europeos invocar ajustes, invocar obedecer al Fondo Monetario Internacional, invocar, por ejemplo, que la política la hagan los burócratas de los organismos multilaterales? ¿No te suena ese un discurso conocido en la década del 80, del 90 aquí en América Latina? ¿Qué pasa con la culta Europa que no aprende las lecciones que nosotros hemos aprendido? Sí, uno también podría reflexionar desde ese punto de vista, cómo la Europa de las luces, digamos, ahora está subsumida en un conjunto de programas que ya fueron fracasados en todo el este asiático y en América Latina durante los años 80, bajo ese eufemismo que se denominaba el consenso de Washington. Eufemismo porque de consenso no tuvo nada. Fue elaborado en Washington un conjunto de políticas que luego se comprendieron como las políticas de ajuste estructural, que era el decálogo de las políticas de liberalización, de ajuste, de contención de la demanda vía reducción de los salarios, de aumento de los ingresos públicos vía reducción de los subsidios a los combustibles, por ejemplo, de contención de los salarios reales de los trabajadores, etcétera. Ese tipo de políticas que lo que buscaban fundamentalmente es detener o frenar el consumo y frenar la inversión con un recorte y ajustes fiscales sumamente rigurosos, ya fueron truncos en el caso de América Latina y en el caso del este asiático. Y la historia nos demuestra cómo no solo que hubo problemas sociales, distributivos, de pobreza, de incremento de brechas, sino también problemas de gobernabilidad. Si nos resumimos o nos vamos hacia el caso ecuatoriano, en apenas una década, antes del 2006, nosotros habíamos tenido 7 presidentes en apenas 10 años. Muchos de ellos fueron expulsados del poder por movilizaciones sociales y, entre otras cosas, por aplicar este tipo de políticas sociales y económicas de ingrato recuerdo para los latinoamericanos. De lo cual podríamos deducir que la inestabilidad política en muchos de estos países europeos va inevitablemente a presentarse como consecuencia de lo que está ocurriendo hoy en Europa. Exactamente, digamos, lo que estamos viendo es que este tipo de políticas que fueron fracasadas provocan un conjunto de movilizaciones sociales enormes. Es el caso de Grecia, por eso se habla ahora de estados truncos, de estados fallidos. Y lo paradójico es que se siguen implementando ese tipo de políticas. Y creo que la gran lección para la estrategia de desarrollo que se sigue en el Ecuador y de muchos países latinoamericanos es que el éxito de crecimiento que ahora experimentan muchas de las economías latinoamericanas, solo referenciémonos que en el caso del Ecuador tuvimos un crecimiento del 7.8% en términos del PIB el año pasado, se debe justamente a haber hecho todo lo opuesto a lo que recomienda el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si tú miras cuáles países han sido exitosos en el caso de América Latina, son países que han abierto las llaves de la inversión pública en educación, salud, carreteras, en hospitales, en poner atención al desarrollo infantil integral, a los aspectos que tienen que ver con la educación primaria, con la educación básica, con la educación superior, que finalmente son los vehículos para que una sociedad salga y emerja en términos de un desarrollo mucho más integral. En el texto, estuve leyendo el prólogo y la introducción que hace el que compila los trabajos, se pone muy marcadamente que en el Ecuador ha habido un achicamiento de esa brecha. ¿Cuáles son las cifras exactas que tú manejas de cómo ha sido este achicamiento y que está aquí en el texto?
Efectivamente, quien compila este libro es el doctor Alfredo Serrano. El doctor Alfredo Serrano es profesor docente de varias universidades europeas, ha dictado cursos también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y ha trabajado en algunas de las coyunturas en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo como asesor económico fundamentalmente. Él hace una compilación de un conjunto de textos de prestigiosos investigadores ecuatorianos y donde abordamos, digamos, el tema de la distribución, o sea, qué políticas activas nosotros podríamos emplear para lograr este achicamiento que hablábamos, achicamiento de brechas, lograr sociedades mucho más justas y democráticas e igualitarias. Y en el caso concreto del Ecuador, ya mirando las cifras, si tú miras entre diciembre del 2006 y diciembre del 2011, la pobreza se ha reducido en 9 puntos porcentuales, la pobreza medida por ingresos. Hay toda una discusión aquí que es cómo mides la pobreza, claro, si mides por ingresos, por necesidades básicas insatisfechas, por términos subjetivos, tú te puedes sentir pobre subjetivamente, así tengas un nivel de ingreso muy alto. Sí, sí. Es lo que se llama en economía la paradoja de Easterling, porque se demuestra que en sociedades ricas como la norteamericana, no necesariamente la felicidad está asociada con los ingresos. O sea, no es que la gente tiene más ingresos y se siente más feliz. Hay una brecha. Pero volviendo un poco al tema del caso ecuatoriano, lo que observas entre diciembre del 2006 y diciembre del 2011 es una caída de 9 puntos. En este primer semestre, que es hasta donde poseemos información, generalmente el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, corre una encuesta, que es la encuesta de ingresos para las familias, nos demuestra que la tendencia es lo mismo. Y lo interesante en el caso del Ecuador es que la inequidad, que es otro concepto, digamos, porque la pobreza te mide privación, la inequidad, como hablábamos, te mide brechas. Técnicamente la mides por un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida que va entre 0 y 1, mientras más cercano a 0 quiere decir que la sociedad es mucho más igualitaria, mientras más cercano a 1 quiere decir que es mucho más inequitativa, para que tengas una idea de lo terrible que ha sido en el caso del Ecuador. Este coeficiente estaba en el 0.53, quiere decir que las brechas son altísimas en el caso del Ecuador. Y con política pública activa se ha logrado reducir en 7 puntos en el mismo periodo que comentábamos, diciembre del 2006, diciembre del 2011. Conversando con Fander Falconi vemos que el mundo marcha al revés. Europa, la culta Europa, España, donde fueron nuestros compatriotas, muchos ecuatorianos, hace pocos años, hoy es uno de los países donde está creciendo la pobreza. Las cifras están demostrando que en Ecuador ese crecimiento de la pobreza se reduce y la brecha se acorta. Seguimos dialogando con Fander Falconi, vamos a un corte, regresamos. Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. Estamos dialogando con el doctor Fander Falconi y dialogábamos en torno a lo que está ocurriendo en América Latina, cómo algunos países, decía Fander, han empezado a hacer todo lo contrario de las recomendaciones de los organismos multilaterales y no nos va tan mal. Fander, acaba de ser reelecto el comandante Chávez. ¿Cuál es la lectura tuya de este triunfo? Este triunfo confirma que la corriente en América Latina, precisamente porque las políticas públicas van teniendo éxito, es una confirmación de que en América Latina esto se afianza, o es simplemente otro triunfo electoral como pudo haber sucedido con algún caudillo. ¿Qué lectura haces tú de esto? Bueno, en general es un triunfo sumamente importante porque tú tenías a un presidente Chávez que buscaba la reelección a su tercer mandato
y de otro lado tenías a una oposición unificada, algo que no había sucedido, un hecho inédito para el caso de Venezuela y para el caso de muchos países latinoamericanos. Y le tenías a todo el grupo y al bloque hegemónico de poder mundial, prácticamente en contra del presidente Chávez. Entonces, que él haya logrado un triunfo tan holgado, gana con más de 1.400.000 votos, cerca de 11 puntos porcentuales de diferencia con el candidato Capriles. Es un triunfo sumamente histórico y memorable para el caso venezolano. Creo que esto se inscribe en una corriente progresista que está viviendo América Latina. Si uno mira el balance, justamente Venezuela abrió el cambio de tendencia en América Latina ya a inicios de la década pasada. Recordemos que era el único país que tenía políticas antihegemónicas juntamente con Cuba, y ahora tienes un conjunto de países que plantean su propio derrotero político, social y económico, con niveles de autonomía, planteando un distinto regionalismo que no sea el clásico regionalismo que estaba atado a los intereses de Washington, ligados a los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, sino que América Latina ahora busca su propia impronta, y quizás el mejor reflejo de eso son dos elementos sumamente importantes que se han ido consolidando en la región. Una, la nueva integración, que tiene un cariz alrededor de UNASUR, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, incluso de opciones preferenciales como el ALBA. Y de otro lado, lo que se compone como la nueva arquitectura financiera internacional, es decir, esta búsqueda latinoamericana de manejar en forma autónoma nuestros ingresos, nuestras divisas, nuestros flujos de capital, nuestros sistemas de intercambio y de compensación a través de un desacoplamiento de la moneda universal que es el dólar, buscar mecanismos de transacción, buscar inversiones que favorezcan los intereses latinoamericanos, etc. Entonces creo que hay que leer ese triunfo dentro de ese contexto latinoamericano de cambio. Mira, una cosa que llamó mucho la atención aquí en Ecuador es que los medios de comunicación, y no solo pasó en Ecuador, pasó casi en toda América Latina, los grandes medios de comunicación vendían este proceso electoral venezolano como que si fuese el apocalipsis, y casi era unánime en los medios latinoamericanos, estos grandes medios latinoamericanos, hablaban del empate técnico y provocaban una imagen como que el candidato opositor venezolano estaba en mejores condiciones que Chávez. Sin duda ninguna, algo está ocurriendo en América Latina en torno a esta relación que tienen los medios de comunicación en la construcción de las democracias. ¿Cuál es tu punto de vista? Que tienes una relación absolutamente incestuosa entre el poder y los medios de comunicación, y justamente el caso de Venezuela es el caso que nos ejemplifica eso, cómo ese gran poder mediático, digamos, hablaba de una eventual derrota del presidente Chávez. Incluso ya en el colmo del desparpajo, porque yo le seguí la prensa, especialmente la prensa internacional y la ecuatoriana sobre el proceso venezolano, hablaba de que se iba a provocar una conmoción casi violenta si ganaba el presidente Chávez, que estaba tan polarizadas las cosas que se iba a generar un caos luego de las elecciones. Guerra civil. Una guerra civil. Sí. Y a mí me parece que primero hubo ahí una integridad sobre el proceso electoral. Fíjate que Venezuela, y hay un artículo muy bueno de Mark Weisberg, que es un analista norteamericano, que dice que el proceso electoral venezolano es uno de los más transparentes en el mundo, porque tú votas con tu cédula, pero también está digitalizada la forma como tú otorgas el voto, tienes una votación digital. Segundo, el nivel de participación electoral en el caso de Venezuela fue altísimo, impresionante para el caso latinoamericano, para cualquier democracia latinoamericana. Casi 80 y pico por ciento, ¿no? Fue el 81% que quienes votaron. Luego hubo un reconocimiento del candidato opositor del triunfo del presidente Chávez. El presidente Chávez, el día de la votación, dijo, bueno, si eventualmente yo perdiera, reconociera estos resultados electorales. Y democráticamente el candidato Capriles hizo lo mismo. Eso le dio una certeza, confianza inobjetable al triunfo electoral del presidente Chávez. Y ese comportamiento de la oposición también fue inesperado. Sí, fue inesperado. Yo creo que la distancia fue muy alta, digamos 11 puntos porcentuales en una segunda vuelta implica una distancia sumamente alta, y creo que más allá de eso, creo que hay que mirar la página de lo que viene a futuro. Yo creo que en América Latina se consolidan gobiernos que persiguen con mucha radicalidad el cambio. Si uno mira, y volvemos un poco al tema del libro, a redistribuir,
Creo que el punto clave es cómo estas sociedades latinoamericanas buscan y tener una opción preferencial por los pobres. Es decir, a diferencia de los gobiernos anteriores ligados con esto que llamamos neoliberalismo, esta especie de capitalismo salvaje, como decía Juan Pablo II, creo que el punto clave aquí es que estos gobiernos buscan reducir brechas, integrar, incluir a la sociedad, lograr sociedades más homogéneas, romper brechas distributivas, no solo entre pobres y ricos, sino también regionales. Estas abismales diferencias entre lo urbano y rural, entre la centralidad que generalmente ha implicado las capitales latinoamericanas versus el resto del país, y lograr un desarrollo mucho más equilibrado y homogéneo. Lo interesante, digamos, es que no solo se requiere una gran voluntad política, porque uno podría decir, ya, tengo la voluntad política de ejercer la transformación, sino que también implica que la economía política del cambio tiene que estar ligada en ese sentido, y eso es básicamente las preferencias presupuestarias, donde tú asignas los recursos. Es muy distinto pagar la deuda externa que asignar eficientemente los recursos en educación, salud, infraestructura productiva, red vial, generación eléctrica, etc. Sin duda ninguna, charlar con Fander siempre permite profundizar y reflexionar en algunos aspectos de la vida de este país. Por eso vamos a preguntarle también algo que resulta inevitable. ¿El triunfo de Chávez ayuda a Alianza País, ayuda al gobierno, no lo ayuda? ¿Qué lectura haces? Yo creo que hay que tener una lectura doble, digamos, una lectura a lo interno de en qué momento está Alianza País y en qué momento está Latinoamérica. Alianza País yo creo que está en un momento muy bueno, digamos, en términos políticos. Acabamos de renovar todas las directivas provinciales con actos unitarios, potentes en cada una de las provincias. Eso ha permitido consolidar programáticamente una nueva dirigencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un movimiento que se califica con 900.000 firmas, con un padrón, en un país que tiene un padrón electoral de 1,5 millones de firmas. Hay 900.000 voluntades que dicen quiero y me adherí voluntariamente a este movimiento político. Perdóname que te interrumpa. Tú estuviste muy activo en este tema de las firmas. Sí. En un país como el nuestro, Ajá, en donde ocurre este tipo de episodios de falsificaciones de firmas, sí. ¿Cómo debería leerse la acción política de la gente que hace política? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? Que es los rezagos del viejo régimen político, es decir, recordemos la crisis profunda de gobernabilidad que nosotros teníamos antes del año 2006. La partidocracia estaba en soletas, teníamos instituciones absolutamente desprestigiadas, el Congreso Nacional de ese momento, la Corte Suprema de Justicia, el sistema electoral, los partidos políticos, las ventas de camiseta. Tú recuerdas que finalmente eran una especie de ventas del alma de los políticos, y la gente estaba harta de este sistema político. La salida fue la constituyente. Recordemos que la constituyente, el andamiaje de los textos constitucionales, su aprobación implicó un proceso societal, un pacto de vivencia en común, y además lo aprobamos plebiscitariamente, consulta popular. Es decir, los ecuatorianos y ecuatorianas decidimos mayoritariamente aprobar este pacto de convivencia. ¿Qué es lo que marca claramente la Constitución que tenemos ahora? Que para reinscribirse como movimientos, organizaciones políticas, partidos políticos, tú requieres al menos el 1.5% del padrón electoral. Esto es cerca de 170.000 firmas. Y lo que se observó en este proceso de reinscripción es que muchos movimientos y partidos políticos estaban falsificando firmas. Es decir, se estaba utilizando... Había un delito. Había un delito. Que tiene que ser sancionado, en este caso por la Fiscalía, que está haciendo la investigación pertinente, porque este tema tiene que ir, ahí sí, hasta las últimas consecuencias. Alianza País, el presidente de la República, en primer lugar, destapa este problema y dice, aquí hay problemas, o sea, no es posible que movimientos que no tienen ningún tipo de asidero social y político de pronto aparezcan con 400.000 firmas. Si bastaba hacer una suma, los 400.000 del uno más los 800.000 que presentaba el otro, y no alcanzaban electores en el país. No alcanzaban electores, entonces aquí evidentemente había un dolo, un proceso de falsificación de firmas. Y en una democracia que se quiere sostener había que ir hasta las últimas consecuencias. Y ir hasta las últimas consecuencias es también abrir un espacio de indagación para que este tipo de episodios no vuelvan a suceder en el país. Pero digamos, yo creo que, retomando un poquito la idea, creo que el Movimiento País está en un momento muy importante de consolidación,
Y creo que lo que abre el triunfo venezolano evidentemente es un gran triunfo para Venezuela, para América Latina y también para el Ecuador, ¿por qué no reconocerlo? Y creo que visto así las cosas, las condiciones son magníficas para que haya un triunfo electoral del Movimiento País. Una pregunta final, me están diciendo que hay que cortar. Una pregunta final y te dejo con las palabras finales. No podía dejarte hacer esta pregunta. Movimientos como el de Alianza País, movimientos como el de Chávez, son sindicados de casi de cesarismo, de caudillismo, con todas las consecuencias que eso tiene, que tiene para cualquier sistema democrático y para el accionar político mismo. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, el término populismo es un término acuñado en las ciencias sociales, fundamentalmente tratando de denostar lo que es lo popular. Sí. Pero fíjate quiénes fueron más populistas con los recursos públicos, los gobiernos demócratas cristianos. ¿Dónde estuvieron las mayores transferencias desde lo público a lo privado? Uno es el caso de la subcretización de la deuda, el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado. Y el segundo caso más emblemático de traspaso de fondos públicos a los privados es el salvataje bancario del 98-99. Son justamente este tipo de analistas o políticos los que han acuñado esta idea de populismo para denostar a movimientos sociales populares. Creo que legítimamente el presidente Correa ha ganado en las urnas, ha ganado mayoritariamente. Yo creo que el pueblo valora al menos tres cosas. Primero, una coherencia programática e ideológica, es decir, que tú le ofrezcas algo, que vas a hacer esto y no hagas exactamente lo contrario, que digas voy a ir a la izquierda y pongas la dirección a la derecha. Creo que ese es un elemento de valoración política. La coherencia. La coherencia. Segundo, la importante ejecución pública ya en lo concreto, es decir, porque uno podría tener grandes ideas, grandes planteamientos, pero incapacidad de concretar, que creo que es lo que le pasa a mucha izquierda que autodenomina la izquierda pura, que es una izquierda teórica, pero con poca capacidad pragmática de concretar cosas. Y creo que lo que ha demostrado este proceso es que además de una teoría de ideas, de una coherencia, tiene la capacidad de concreción en mejorar la educación, la salud, la infraestructura productiva, etcétera. Y eso valora a la gente. Y el tercer elemento fundamental creo que tiene que ver con la solidez institucional que va logrando el país. Entonces creo que esto le da un andamiaje fuerte a un proceso político. En la medida en que se vayan consolidando también las institucionalidades, debe asumirse que este tipo de etapas políticas donde predomina una persona van dando paso al predominio de ideas, de concreciones. Exacto, exacto. Tus últimas palabras, no puedo dejar de invitarte a que des las últimas palabras a la gente de Santa Elena que te escucha con mucha atención. Primero, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en tu programa. Creo que es un gusto también lanzar un libro tan importante que tiene unas connotaciones políticas, que tiene una visión del tipo de país que queremos construir, un país mucho más justo, más igualitario, donde las oportunidades las tengamos todos, que no importa dónde estemos situados en el Ecuador, tenemos que tener educación de calidad, un sistema público de protección de calidad, instituciones que nos funcionen de calidad, y eso se logra con políticas inclusivas, como es el objeto fundamental de este libro. Demostrar que otro Ecuador es posible y que podemos ir hacia sociedades mucho más inclusivas y que en el caso del Ecuador lo estamos logrando. Para nosotros es grato acompañar a Fander en este nuevo parto, nuevo libro que se echa para la lectura de la gente que está interesada en los temas profundos del Ecuador. Gracias por escucharnos y seguirnos. Buenas noches.